Yo creo que una de las cosas, sin lugar a dudas, bonitas, valiosas, de las cuales nos ha dotado Dios en nuestra naturaleza humana, es en el lenguaje verbal, en la pronunciación de la palabra. En el proceso de evolución del ser humano, la palabra hubo un momento en que apareció. Entonces, yo me imagino que el primer instrumento que los seres humanos antiguos, cuando empezaron a aparecer sobre la tierra, tenían que ver mucho con los gestos, los signos, la gesticulación, el dibujo. Los psicólogos infantiles saben muy bien que cuando un niño no sabe expresarse a través de palabra o le cuesta mucho trabajo poder armar un discurso, entonces los ponen a dibujar. Y a través de un dibujo, un niño expresa qué ha pasado, qué tiene por dentro, cómo se siente. Cuando un artista se pone en la tarea de pintar, en la pintura no está solamente plasmado su arte, está plasmado también sus emociones, sus sentimientos, su alma. Por eso la pintura, la escultura, la poesía expresan un poquito el estado anímico y lo que hay en el corazón de los seres humanos. La palabra es tan valiosa que cuando nosotros no sabemos utilizar las nuestras, utilizamos palabras prestadas. Por eso, ¿qué son las dedicatorias de poemas y de canciones? Es la utilización de palabras prestadas para poderle decir a alguien con palabras de otro qué es lo que uno siente. Cuando uno no sabe qué decir, busca a alguien que con canciones o con poesía o con dibujos lo pueda expresar. Esas son las dedicatorias de canciones y de poemas. La palabra es un medio de comunicación valioso. Y fíjense que es tan interesante poderlo entender que cuando Dios quiso comunicarse con nosotros, ¿cómo lo hizo? Lo hizo precisamente a través de su palabra, a través de las palabras. Estamos hablando de un recurso, no solamente humano, sino también de un recurso divino para la comunicación. Siempre es bueno que nosotros recordemos una cosa que el apóstol San Pablo nos dice. La fe entra por el oído. Nuestra fe, como se los he enseñado en otro momento, no es visual. Nosotros no creemos en Dios porque la hayamos visto. La gente nos lo pregunta a veces. ¿Y tú por qué crees en Dios? ¿Acaso lo has visto? No. La misma Sagrada Escritura dice que a Dios nunca nadie lo ha visto. Solamente su Hijo Jesucristo que nos lo reveló. Y entonces, ¿por qué crees en Él si no lo has visto? Muy sencillo, porque Dios no se deja ver, pero Dios sí se deja escuchar. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice esto: de múltiples maneras habló Dios al mundo en tiempos antiguos por medio de los patriarcas y de los profetas. Y en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso el que quiere aprender a conocer a Dios no tiene que abrir los ojos, tiene que agudizar el oído, aprenderlo a escuchar, porque a través de eso es que Dios se comunica. Cuando nosotros queremos expresarle algo a alguien, cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás así? ¿Te siento extraño? ¿Por qué no me hablas? Dime algo. ¿Qué es lo que normalmente esa persona hace? Empieza a hablar. Y cuando Dios quiere contarnos cómo es Él, quién es Él, cómo se siente Él, qué espera de nosotros, ¿qué hace Dios? Empieza a hablar. La palabra es un recurso tan valioso que, oigan, el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, dice esto: que nunca salga de tu boca palabra desedificante, que nunca salga palabra que destruya,
Y dice más, sino únicamente aquella que sirve para edificar y construir el pueblo de Dios. Eso quiere decir que de nuestros labios no debería salir nunca ni vulgaridad, ni maledicencia, ni mentira, ni nada que destruya a nadie. Pero como el pecado se introdujo en nuestro corazón, por eso nosotros algo tan importante como la palabra la utilizamos para hacer daño, para criticar, para mentir, para maldecir, para destruir. Pero usted tiene en su corazón y en sus labios un recurso muy importante para mirar cómo destruye o cómo construye. Miren, yo en estos días me ponía a pensar, a raíz de la decisión que tomó este chico de Cúcuta, de que le aplicaran la eutanasia a causa de una enfermedad larga por una bacteria que contrajo en una piscina, y que los médicos no le daban esperanza de nada, sencillamente tomó la decisión de yo decido morir, acabar con mi vida. Yo no voy a hablar de la decisión de él. Él en su corazón sabe qué sentía. Yo pienso un poquitico en la gente desde acá que aplaudía su decisión. Y cómo hubo muchas personas que cuando salieron con el cuerpo ya inerte, lo aplaudían como que lo que has hecho tú es maravilloso. Se me parece mucho a cuando alguien está desde un edificio, desde un puente, diciendo, me voy a tirar, me voy a suicidar, y desde abajo lo animan, tírate, tírate, ánimo, valiente, guerrero, mátate, queremos ver cómo te estrellas contra el suelo. Fíjese cómo a veces la palabra nosotros la utilizamos para animar a alguien a que se quite de la vida, o también la podemos utilizar para hacer reflexionar a alguien para que reconsidere su decisión. Cuando el Papa Francisco vino a visitar Colombia, recuerdo que en esa época también había una mujer de raza negra que le habían destruido la cara con un ácido y que también había estado diciendo que había tomado la decisión de practicarse la eutanasia. Y hubo un momento en que el Papa Francisco dio un mensaje sobre eso, donde la mujer lo reconsideró y decidió echar para atrás su decisión. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo que usted lo usa o para bien o para mal. Cada uno decide cómo utiliza el recurso de la palabra. Ahora, tampoco se trata de que la palabra utilizada ensalce o infle el ego de las personas. Porque, oigan bien, la palabra no puede utilizarse ni para inflarle a uno el ego, ni para hacérselo estallar. La palabra tiene que ser utilizada en un punto intermedio que es de edificación. Aquello llamo una palabra que infla el ego, mal utilizada. Cuando usted le dice a su niña, es que tú eres la reina de la casa. Eso se oye muy bonito, pero eso es muy peligroso. Porque que yo sepa, las reinas mandan y los demás obedecen. Que usted le diga, reina, vaya y venga, pero tiene que mirar muy bien qué es lo que pretende con eso. Porque puede inflarle el ego a su niña o a su niño si usted le dice que él es el rey, y entonces pretenden actuar como tal. No se trata de tratar a nadie como rey ni como reina. Se trata de que nuestra palabra edifique. ¿No cree usted que lo que usted dice es indiferente a sus hijos? No hay indiferencia en las palabras. Porque una palabra inoportuna puede destruir mucho.
Tanto que hay gente que delimita su futuro a partir de lo que alguna vez escuchó. ¿Cuántas veces nos pudieron haber dicho a nosotros que éramos tontos, inútiles, no seas tan idiota, acaba ropa, inservible, bueno para nada, pero que vino de gente que para nosotros era representativa, que vino de nuestros papás? Usted sabe lo que significa para un niño que usted, papá y mamá, que es un referente, le diga eso. Él le cree y se levanta con esa idea. Por eso hay gente que mantiene cometiendo tonterías, porque dice es que lo único que yo sé hacer es tonterías. A mí me enseñaron eso desde pequeño. Eso es lo que yo sé hacer. Mi vida solamente es equivocación tras equivocación. Cuando uno recibe una palabra, tiene que saber muy bien primero, tiene que saber evaluar de quién proviene. Y segundo, ¿qué pretende esa palabra? Porque nosotros, ustedes escuchan mucho de nosotros, de lo que dice la palabra de Dios, lo que nos recuerda a nosotros la Sagrada Escritura. Yo les recuerdo algunas cosas que Dios nos ha dicho. Tú eres mi hijo. Yo te amo, yo soy tu padre. Tú eres mi hijo, yo te amo, yo te ofrezco mi perdón. Usted eso lo ha escuchado múltiples veces. La pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que Dios le ama? Y si me dice que sí, hoy me dice que sí, porque ha habido momentos en los cuales lo ha dudado. Porque ha habido momentos en los cuales usted dice, es que yo creo que Dios no me escucha, si Dios siempre nos ha dicho que nos escucha. ¿Por qué ha dudado de que Dios le ama si Dios siempre nos ha dicho que nos ama? ¿Por qué lo duda? ¿Acaso le parece que tener a Dios como referente y como autoridad, su palabra no tiene la contundencia para que su palabra sea verdad? Pero fíjense que el espíritu del mal también nos dice a nosotros palabras, también nos habla al oído y nos dice, tú no eres hijo de Dios, tú estás perdido, tú no tienes arreglo, tú estás condenado, tú eres mío, contigo no hay nada que hacer. Y creo que siempre es bueno que nosotros pongamos en una bandeja esas dos palabras pronunciadas, a quién decidimos, porque en últimas es un asunto de decisión, a quién decidimos nosotros creerle. A Dios que nos dice que somos sus hijos o al espíritu del mal que nos dice que no somos sus hijos. A Dios que nos dice que nos perdona o al espíritu del mal que nos dice a nosotros, tú no tienes perdón. Yo se lo he escuchado a algunas personas, es que esto que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Esas son palabras maléficas, son palabras de Satanás. Si alguien me dice a mí, yo no tengo perdón de Dios, está hablando el espíritu del mal, no está hablando Dios. Porque Dios nunca en toda la Sagrada Escritura ha pronunciado ni una sola vez esa frase. El apóstol Santiago en la segunda lectura de hoy, por eso nos dice a nosotros esto, en el capítulo 1, dice, por propia iniciativa, Dios nos engendró con su palabra de la verdad. Por iniciativa, Él fue el que tomó la iniciativa de engendrarnos con su palabra, que dice el libro del Génesis, que en el principio todo era caos y oscuridad. Y entonces dijo Dios, pronunció una palabra, hágase. Y cuando Dios pronuncia su palabra, engendra lo que dice. Y Dios no necesitó tener materia preexistente en sus manos para crear nada. Dios no necesitó la materia del sol para crear la luz. Dios simplemente dijo, hágase.
y su palabra engendró. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, su palabra nos engendró. Cuando Dios lo dice, Dios lo hace. Pero es la palabra de Dios, no la palabra nuestra. Y sigue diciendo el apóstol Santiago, acojan dócilmente esa palabra que ha sido injertada en ustedes y es capaz de salvar su vida, una palabra que salva, una palabra que, aceptada en el corazón, nos concede a nosotros la salvación. Como cuando Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, acuérdense de ese episodio del libro de San Lucas, que cuando Marta llega donde Jesús, le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé aún que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dice esto, oído, tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y le pregunta, ¿lo crees? Y esa pregunta nos la hace Dios a nosotros permanentemente. ¿Me crees? Y de ahí en adelante la decisión es propia. Cada uno decide si le cree o no. Marta le dijo, yo sí creo. Yo creo que tú no resucitarás. Pero es que la respuesta de Marta es la respuesta de ella. Y aquí cada uno tiene que dar su respuesta. ¿Tú crees? ¿Usted cree cuando Dios habla? Si ha dudado, que me imagino muy humano también que en algún momento puede haber dudado, entonces yo le pregunto, ¿cuándo duda? ¿A quién le cree? ¿Qué cree? ¿En lo que ve en sus ojos? Yo le diría, en tan poquito. ¿Usted cree solamente en lo que ve? En tan poquito cree. El único referente suyo para creer en algo es lo que le dicen sus sentidos. ¿En serio? Los filósofos antiguos decían que los sentidos engañan. Y si usted me dice a mí que lo único que cree es lo que puede tocar y lo que puede ver y lo que puede sentir, yo le diría entonces, lo que usted cree es paupérrimo, lo que usted cree es muy pobre, porque lo que alcanzan a captar nuestros sentidos es muy limitado. El único mundo que existe no es el mundo sensitivo, no es el mundo de los sentidos. Pero cada uno tiene que mirar la palabra proclamada, la palabra pronunciada, cómo la coge en el corazón y si siente que le da vida, que le da vitalidad, que lo levanta uno de su propio estercolero, que lo levanta uno de su propio excremento y que uno es capaz de decir, Dios me levanta a mí de mi propio excremento, así como una mamá coge a un niño que se ha hecho caca y se ha embadurnado de pies a cabeza y lo baña y lo lava y lo carga y lo perfuma y lo limpia. Así Dios mismo nos coge a nosotros y nos limpia de nuestra caca de pies a cabeza y nos lava y nos limpia y nos purifica y nos abraza y nos sigue diciendo, tú eres mi hijo. O usted bota al niño cuando se hizo caca. Usted lo lava y lo abraza. Así tenga que untarse usted las manos. Pues eso hace Dios. Nos limpia, así tenga el que untarse las manos para seguir diciéndonos, tú eres mi hijo y a mí no me importa cuánta caca tengas envuelta. Yo te limpio de toda ella. Porque oigan bien con esto que les voy a terminar. Dios nos ama como somos, pero no nos deja como somos. Dios nos ama sucios en nuestro propio excremento, pero no nos deja sucios en nuestro excremento. Nos limpia y nos lava.
Ahí está la gran diferencia. Y es la decisión suya si le cree al Señor o no. Y este camino de confianza nadie lo puede hacer por nadie. Solamente usted lo puede hacer. Y Jesús pregunta hoy como lo preguntó a Marta en su momento. ¿Tú lo crees? Y ahí es donde cada uno puede responder desde su corazón. Yo lo creo. Por eso cuando uno dice amén, lo que está diciendo es, yo lo creo. Amén. Pongámonos de pie.